Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Presentamos la lección de escuela sabática, lección 10, Jacob, Israel. Tópicos del estudio. Jacob ahora se liberó de Labán. Bajo la bendición de Dios, Jacob se hizo rico. Parece que por fin está feliz. Ha alcanzado su objetivo y se dirige a su hogar en Canaán. Sin embargo, Jacob está profundamente angustiado por su futuro en Canaán y la amenaza que representa a su hermano. Precisamente en este momento, Dios decide acercarse a Jacob. Esta confrontación extraordinaria cambiará radicalmente el carácter de Jacob. Como resultado, recibe un nuevo nombre, Israel. El encuentro de Jacob con Dios en Peniel se corresponde con su encuentro en Betel. Los dos relatos repiten palabras, estructuras y temas. Mientras que Betel comienza al atardecer, Peniel termina al amanecer, con la perspectiva de un futuro glorioso. Esaú había prometido matar a Jacob. Sin embargo, Jacob busca reconciliación, pero Esaú viene con 400 hombres. Y es entonces que Jacob ora y se aferra a las promesas divinas. De esta manera reconoció: realmente yo soy tu siervo. No soy digno de tu bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Jacob realmente estaba comprendiendo mejor de qué se trata la gracia. Después de hacer todo lo que podía hacer, se quedó solo para orar, buscando el perdón divino. La lucha espiritual se convirtió en una lucha física. De hecho, en medio de la lucha debió haber sido obvio para Jacob que estaba luchando con Dios mismo, como lo revelaron sus palabras: no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, su ferviente apego a Dios, su negativa a dejarlo ir, también revela su apasionado deseo de perdón y de estar bien con su Señor. Finalmente Jacob se aferra al varón, al que reconoce como Dios mismo, y le pide su bendición. Entonces Dios le asegura: has vencido. El error que lo había inducido a alcanzar la primogenitura por medio del engaño le fue claramente presentado. La evidencia de que había sido perdonado fue el cambio de nombre. Aquel que le recordaba su pecado por uno que conmemoraba su victoria. No se dirá más tu nombre Jacob, el suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, dijo el ángel. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en lo que respecta a nuestra lucha con Dios? Como Jacob hemos fallado, engañado, mentido, defraudado a Dios y a la familia. Quizás no sientas que Dios te ha perdonado, pues es el momento de luchar con Dios y no soltarlo hasta que su bendición descanse en nuestras vidas. Señor, cámbiame y cambia mi nombre. Quiero ser un hombre nuevo y no te soltaré hasta que me devuelvas el gozo de la salvación. Desde Peniel, el rostro de Dios, el lugar donde tuvo esa experiencia con Dios, Jacob avanza ahora para encontrarse con su hermano después de 20 años de separación. Además de los regalos que había enviado, Jacob se postra 7 veces delante de su hermano, a quien llama varias veces mi señor, y se identifica a sí mismo como su siervo. Perceptiblemente, las 7 reverencias de Jacob reflejan las 7 bendiciones de su padre. Además, cuando se inclina, específicamente revierte la bendición de su padre, quien le dijo: naciones se inclinen ante ti. Es como si la intención de Jacob fuera pagar su deuda con su hermano y devolver la bendición que le había robado. Cuando Esaú vio a su hermano, contra todo pronóstico, corrió hacia Jacob y en lugar de matarlo, le besó y lloraron. La reacción de Esaú asombra al propio Jacob. La experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios, se repite ahora en su experiencia del perdón de su hermano, al que identifica como si viera el rostro de Dios.
Jacob vive un segundo Peniel porque el primer Peniel te prepara para el segundo. Ahora que Jacob se ha reconciliado con su hermano, quiere establecerse en la tierra de Canaán en paz. La palabra Shalem, sano y salvo, proveniente de la palabra Shalom, paz, por primera vez califica su viaje. Por fin, Israel tiene paz y adquiere su primer terreno en Canaán. Allí edifica un altar para Dios, pero la paz duró poco. Siquem violó a Dina, la hija de Jacob. La historia de este sórdido incidente pone de relieve la ambigüedad de los personajes y de su accionar. En sensual Siquem, que abusa de Dina, también se lo define como sincero y enamorado de Dina, y alguien que intenta hacer las paces, incluso está dispuesto a someterse al rito del pacto de la circuncisión. Mientras tanto, Simeón y Leví, que se presentan como los defensores de Dios y sus mandamientos y de su hermana, y que insisten en los matrimonios mixtos con los cananeos, recorren a la mentira y al engaño, y están listos para matar y saquear. Sus acciones no solo eran reprobables, sino además tenían el potencial de causar muchos más problemas. En cuanto a Jacob, solo le preocupa la paz. Cuando le informan sobre la violación de su hija, no dice nada. Sin embargo, después de enterarse de lo que habían hecho sus hijos, los reprende abiertamente con las consecuencias que podría haber. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. En estos relatos, una y otra vez, vemos engaño y decepción, así como también actos de bondad y gracia. Pero también nos revela las situaciones familiares que vivimos en el tiempo presente, el lugar donde la paz es tan esencial. Inmediatamente después de la queja de Jacob de que su paz con los cananeos se había visto afectada y después de reprender a sus dos hijos, Dios insta a Jacob a dejar a Siquem y regresar a Betel para renovar su pacto, pero esta vez toda la familia estaría involucrada. De hecho, el Señor le dice que una vez allí deberá construir un altar. Jacob, consciente de que su familia necesitaba acercarse más a Dios, pidió la eliminación de todos los ídolos que habían tomado del saqueo de la ciudad de Siquem y de los ídolos familiares de Raquel, que Raquel había robado, y la respuesta fue unánime. Todo esto es fundamental para la idea del pacto con Dios. Dios los protegió en el camino. Allí edificó Jacob un altar, un recuerdo de su primer encuentro con Dios. El proceso de arrepentimiento es más que un movimiento físico de un lugar a otro o un movimiento de una iglesia a otra. Lo más importante es que busquemos, por la gracia de Dios, purgar la idolatría de nuestro corazón, sin importar dónde vivamos, porque podemos hacernos ídolo de casi cualquier cosa. Podemos pretender adorar al Dios verdadero mientras nos aferramos a vanidades. Cuando Jacob obedece a Dios y procede de acuerdo con el mandamiento de Dios, el Señor finalmente interviene y el terror de Dios afecta a todos los pueblos de su alrededor y no se atreven a atacar al patriarca. Entonces Jacob está listo para adorar con todo el pueblo que con él estaba, lo que sugiere que la unidad familiar se había restaurado. Jacob le da a este lugar el nombre de El Bet-El. Es hora de ver si hay idolatría en nuestro hogar. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para ver lo que está destruyendo el hogar, la vida espiritual de nuestros hijos, para levantar el altar familiar y recibir la bendición y las promesas de Dios. En cuanto Jacob dejó a Betel, 3 hechos interconectados marcan el último paso de su viaje hacia la tierra prometida. Nació el último hijo de Jacob. Raquel murió y Rubén, el primer hijo de Jacob con Lea, durmió con la concubina de Jacob. Aunque el pasaje no dice por qué el joven hizo algo tan malvado, podría haber sido que quería profanar de alguna manera el nacimiento del último hijo de Jacob y humillar la memoria de Raquel. Simplemente no lo sabemos. Ahora,
Raquel muere camino de Belén al dar a luz a su último hijo Benoni, hijo de mi tristeza, al cual Jacob llamó Benjamín, hijo de la mano derecha, quizás insinuando la dirección del sur para expresar su esperanza en la tierra prometida y todo lo que Dios dijo que haría por su pueblo después de que se establecieran allí. Poco después, Rubén deshonró a su padre acostándose con Bilha. Sencillamente no sabemos por qué hizo este acto escandaloso, más que como otro ejemplo de depravación humana. Aunque Israel cayó, entonces finalmente le quitó a Rubén el derecho a la primogenitura por esta causa. Es esta lesión concreta de fe la que está implícita en la lista de los 12 hijos de Jacob, que serán los antepasados de Israel. No es la gente más apacible y amable. No obstante, a pesar de toda la disfunción, incluso de la maldad pura, como Rubén con Bilha, la voluntad de Dios se cumplirá por intermedio de esta familia, sin importar cuán caótica fuese realmente. Pese al error humano, el propósito final de Dios se cumplirá. ¿Qué sucedería si la gente cooperara y obedeciera a Dios con cuanta más facilidad, es decir, con cuanto menos sufrimiento humano, estrés y demora, podría entonces cumplirse la voluntad de Dios? La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en el poder para librarlos de Satanás y su confianza para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Dios está diciéndonos que finalmente su gracia triunfará, que a pesar de las debilidades humanas, Dios no desechará a nadie que venga a Él con arrepentimiento verdadero, que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, porque la hora de la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Dios te bendiga.